Esta es una producción de Seminarios y Tutorías Tuizu y el Ministerio de Cárceles Conéctate a Jesús, para el grupo de oración Conéctate a Jesús y el seminario El Deseado de Todas las Gentes. Es tiempo de orar. Gracias te damos, Señor, por permitirnos participar de este proyecto. Oramos, buen Dios, por todos los que estamos aprovechando esta cuarentena para conocer más a Jesús. Gracias, Señor. Oramos por los que están enfermos. Oramos también por los familiares de los que han fallecido. Y oramos, buen Dios, para que tu iglesia crezca en gran manera, a pesar de las circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén. Como es nuestra costumbre, queremos recordarles, mis queridos seminaristas, que debemos estudiar primeramente la lectura bíblica que va paralela con el capítulo que vamos a estudiar. Aquí en pantalla aparece la cita para este estudio, y para los oyentes es Lucas 2, 21 al 38. La dedicación. Como 40 días después del nacimiento de Jesús, José y María lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor y ofrecer sacrificio. Eso estaba de acuerdo con la ley judaica. Como sustituto del hombre, Jesús debía conformarse a la ley en todo detalle. Y como una señal de su obediencia a la ley, ya había sido sometido al rito de la circuncisión. Como ofrenda por la madre, la ley exigía un cordero de 1 año como holocausto, y un pichón de paloma o una tórtola como ofrenda por el pecado. Pero la ley estatuía que si los padres eran demasiado pobres para traer un cordero, podía aceptarse un par de tórtolas o 2 pichones de palomas, uno para el holocausto y el otro como ofrenda por el pecado. Las ofrendas presentadas al Señor debían ser sin mácula. Esas ofrendas representaban a Cristo, y por ello es evidente que Jesús mismo estaba exento de toda deformidad física. Era Él, Cordero sin mancha y sin contaminación. Su organismo físico no estaba afeado por defecto alguno. Su cuerpo era sano y fuerte. Y durante toda su vida vivió en conformidad con las leyes de la naturaleza, tanto física como espiritualmente. Era un ejemplo de lo que Dios quería que fuese toda la humanidad mediante la obediencia de sus leyes. La dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos. Dios había prometido dar al primogénito del cielo para salvar al pecador. Este don debía ser reconocido en toda la familia por medio de la consagración del primer hijo. Debía ser dedicado al sacerdocio, como un representante de Cristo entre los hombres. Cuando Israel fue librado de Egipto, la dedicación de los primogénitos fue ordenada de nuevo. Mientras los hijos de Israel servían a los egipcios, el Señor indicó a Moisés que fuera el rey de Egipto y le dijera: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Moisés dio su mensaje, pero la respuesta del orgulloso monarca fue: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Jehová obró en favor de su pueblo mediante señales y prodigios, y envió terribles juicios sobre Faraón. Por último, el ángel destructor recibió la orden de matar a los primogénitos de hombres y animales de entre los egipcios. Para que fuesen exceptuados, los israelitas recibieron la indicación de rociar sus dinteles con la sangre de un cordero inmolado. Cada casa debía ser marcada, para que cuando el ángel saliera de su misión de muerte, pasara por alto los hogares de los israelitas.
Después de enviar este castigo sobre Egipto, Jehová dijo a Moisés: Conságrame todo primogénito, así de los hombres como de los animales, mío es. Porque desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel. Así, de hombres como de animales, míos serán. Yo, Jehová, una vez establecido el servicio del tabernáculo, el Señor eligió a la tribu de Leví, en lugar de los primogénitos de todo Israel, para ministrar en su santuario. Pero debía seguir considerándose a los primogénitos como propiedad del Señor, y debían ser redimidos por rescate. De modo que la ley de presentar a los primogénitos era particularmente significativa, al par que conmemoraba el maravilloso libramiento de los hijos de Israel por parte del Señor, prefiguraba una liberación mayor que realizaría el unigénito Hijo de Dios. Así como la sangre rociada sobre los dinteles había salvado a los primogénitos de Israel, así la sangre de Cristo tiene el poder para salvar al mundo. ¿Cuánto significado tenía, pues, la presentación de Cristo? Pero el sacerdote no vio a través del velo, no leyó el misterio que encubría. La presentación de los niños era una escena común. Día tras día, el sacerdote recibía el precio de la redención al ser presentados los bebés al Señor. Día tras día, cumplía con la rutina de su trabajo, casi sin prestar atención a padres o niños, a menos que notase algún indicio de riqueza o de alta posición social en los padres. José y María eran pobres, y cuando vinieron con el niño, el sacerdote solo vio a un hombre y a una mujer vestidos como los galileos y con las ropas más humildes. No había en su aspecto nada que atrajese la atención, y presentaban tan solo la ofrenda de las clases más pobres. El sacerdote cumplió la ceremonia oficial, tomó al niño en sus brazos y lo sostuvo delante del altar. Después de devolverlo a su madre, inscribió el nombre Jesús en el rollo de los primogénitos. No sospechó, al tener al bebé en sus brazos, que se trataba de la majestad del cielo, el Rey de Gloria. No pensó que ese niño era aquel de quien Moisés escribiera: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. No pensó que ese bebé era aquel cuya gloria Moisés había pedido ver. Pero el que estaba en los brazos del sacerdote era mayor que Moisés. Y cuando el sacerdote registró el nombre del niño, registró el nombre del que era el fundamento de todo el sistema judaico. Ese nombre iba a ser su sentencia de muerte, puesto que el sistema de sacrificios y ofrendas estaba envejeciendo. El tipo casi había alcanzado a su antitipo, la sombra a su sustancia. La Shekinah, que significa presencia visible de Dios, se había apartado del santuario. Pero en el niño de Belén estaba velada la gloria ante la cual los ángeles se postran. Ese niño, inconsciente, era la simiente prometida, señalada por el primer altar erigido ante la puerta del Edén. Era Silo, el pacificador. Era el que se presentara a Moisés como el Yo soy. Era el que había guiado a Israel en la columna de nube y de fuego. Era el que del antiguo predijeran los videntes.
era el deseado de todas las gentes, la raíz y el retoño de David, la brillante estrella de la mañana. El nombre de ese bebé impotente, inscrito en el rollo de Israel como hermano nuestro, era la esperanza de la humanidad caída. El niño por quien se pagara el dinero de la redención era quien pagaría el rescate por los pecados del mundo entero. Era el verdadero gran sacerdote sobre la casa de Dios, la cabeza de un sacerdocio inmutable, el intercesor a la diestra de la majestad en las alturas. Las cosas espirituales se hicieron espiritualmente. En el templo, el Hijo de Dios fue dedicado a la obra que había venido a hacer. El sacerdote lo miró como a cualquier otro niño, pero aunque él no vio ni sintió nada inusual, el acto de Dios al dar a su Hijo al mundo fue reconocido. Esa ocasión no pasó sin alguna identificación de Cristo. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Al entrar Simeón en el templo, vio una familia que se presentaba a su primogénito al sacerdote. Su aspecto transutaba pobreza, pero Simeón comprendió los avisos del Espíritu y tuvo la profunda impresión de que el niño presentado al Señor era la consolación de Israel, a quien tanto había deseado ver. Para el sacerdote asombrado, Simeón parecía un hombre arrobado en éxtasis. El niño había sido devuelto a María y él lo tomó en sus brazos y lo presentó ante Dios. En tanto inundaba su alma un gozo que nunca antes sintiera. Mientras elevaba al niño Salvador hacia el cielo, dijo: «Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». El espíritu de profecía estuvo sobre el hombre de Dios, y mientras José y María permanecían allí, admirado de sus palabras, él los bendijo y dijo a María: «Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y al crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma». También Ana, una profetisa, vino y confirmó el testimonio de Simeón acerca de Cristo. Mientras Simeón hablaba, el rostro de ella se iluminó con la gloria de Dios y expresó su sentido agradecimiento por habérsele permitido contemplar a Cristo el Señor. Estos humildes adoradores no habían estudiado las profecías en vano, pero quienes ocupaban los puestos de príncipes y sacerdotes en Israel, aunque también habían tenido delante de sí los preciosos oráculos proféticos, no andaban en el camino del Señor, y sus ojos no estaban abiertos para contemplar la luz de vida. Así sucede aún hoy. Para los líderes religiosos y para los que adoran en la casa de Dios, pasan inadvertidos y sin reconocimiento eventos en los cuales se concentra la atención de todo el cielo. Los hombres reconocen a Cristo en la historia mientras se apartan del Cristo viviente. El Cristo que en su palabra invita a la abnegación, en el pobre y doliente que suplica ayuda, en la causa justa que entraña pobreza,
trabajos y aprobio, no es recibido más ávidamente hoy que hace 2000 años. María reflexionó en la amplia y profunda profecía de Simeón. Mientras miraba al niño que tenía en sus brazos y recordaba las palabras de los pastores de Belén, rebosaba de gozo y agradecimiento y alegre esperanza. Las palabras de Simeón trajeron a su mente las declaraciones proféticas de Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sin embargo, María no entendió la misión de Cristo. En su profecía, Simeón lo había denominado la luz que iba a ser revelada a los gentiles y la gloria de Israel. Así también los ángeles habían anunciado el nacimiento de Cristo como nuevas de gozo para todos los pueblos. Dios estaba tratando de corregir el estrecho concepto de los judíos respecto a la obra del Mesías. Deseaba que lo contemplasen no meramente como el libertador de Israel, sino como el redentor del mundo. Pero debían transcurrir muchos años antes de que la madre de Jesús comprendiese la misión de él. María esperaba el reinado del Mesías en el trono de David, pero no veía el bautismo de sufrimiento por cuyo medio debía ganárselo. Simeón reveló el hecho de que el Mesías no iba a tener una senda sin obstáculos en el mundo. En las palabras dirigidas a María, una espada atravesará tu misma alma, Dios, en su tierna misericordia, ofreció a la Madre de Jesús un indicio de la angustia que por él ya había empezado a sufrir. Simeón había dicho: «He aquí que este niño es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para blanco de contradicción. Deben caer los que desean volver a levantarse. Debemos caer sobre la roca y ser quebrantados antes que podamos ser levantados en Cristo. El yo debe ser destronado. El orgullo debe ser humillado si queremos conocer la gloria del reino espiritual». Los judíos no querían aceptar la honra que se alcanza a través de la humillación. Por tanto, no quisieron recibir a su Redentor. Fue una señal de contradicción. A fin de que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones, a la luz de la vida del Salvador, el corazón de todos, aun desde el Creador hasta el príncipe de las tinieblas, será revelado. Satanás había presentado a Dios como un ser egoísta y opresor que pedía todo y no daba nada, que exigía el servicio de sus criaturas para su propia gloria sin hacer ningún sacrificio para su bien. Pero el don de Cristo revela el corazón del Padre. Testifica que los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Declara que aunque el odio que Dios siente por el pecado es tan fuerte como la muerte, su amor hacia el pecador
es más fuerte que la muerte. Habiendo emprendido nuestra redención, no escatimará nada, incluso, amado, que sea necesario para la terminación de su obra. No se retiene ninguna verdad esencial para nuestra salvación. No se omite ningún milagro de misericordia. No deja sin empleo ningún agente divino. Se acumula un favor sobre otro, una dádiva sobre otra. Todo el tesoro del cielo está abierto para quienes Él trata de salvar. Habiendo reunido las riquezas del universo y abierto los recursos del poder infinito, lo entrega todo en las manos de Cristo y dice: todas estas cosas son para el hombre. Úsalas para convencerlo de que no hay mayor amor que el mío en la tierra o en el cielo. Amándome, hallarán su mayor felicidad. En la cruz del Calvario, el amor y el egoísmo se encontraron frente a frente. Allí fue hecha su manifestación culminante. Cristo había vivido solo para consolar y bendecir, y al darle muerte, Satanás manifestó la malignidad de su odio contra Dios. Hizo evidente que el propósito verdadero de su rebelión era destronar a Dios, y que destruir al ser a través de quien el amor de Dios se manifestaba. Por medio de la vida y la muerte de Cristo, los pensamientos de los hombres son puestos en evidencia. Desde el pesebre hasta la cruz, la vida de Jesús fue una vocación de entrega de sí mismo y de participación en los sufrimientos. Reveló los propósitos de los hombres. Jesús vino con la verdad del cielo, y todos los que escuchasen la voz del Espíritu Santo serían atraídos hacia Él. Los adoradores de sí mismos permanecerían al reino de Satanás. En su actitud hacia Cristo, todos iban a demostrar de qué lado estaban. Y así cada uno pronuncia juicio sobre sí mismo. En el día del juicio final, cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio rechazo de la verdad. Se exhibirá la cruz, y toda mente que ha sido cegada por la transgresión verá su verdadero significado. Ante la visión del Calvario con su víctima misteriosa, los pecadores quedarán condenados. Toda excusa mentirosa quedará anulada. La apostasía humana aparecerá en su odioso carácter. Los hombres verán lo que fue su elección. Toda cuestión de verdad y error en la larga controversia quedará entonces aclarada. A juicio del universo, Dios quedará libre de toda culpa por la existencia o continuación del mal. Se demostrará que los decretos divinos no son accesorios al pecado, que no había defecto en el gobierno de Dios, ni causa de desafecto. Cuando los pensamientos de todos los corazones sean revelados, tanto los leales como los rebeldes se unirán para declarar: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque tus juicios se han manifestado. Agradecemos a el ministerio Share Hub, compartiendo esperanza, el audio que nos han permitido utilizar en esta presentación. Gracias te damos, Señor. Oramos confiando, oh Padre Santo, que cada día te conoceremos mejor. Oramos por todos los que están sufriendo y oramos, buen Dios, para que este tiempo sea bien aprovechado. Gracias, Señor, por el deseo de toda la gente. En Jesús. Amén.